Hola, quiero darte la bienvenida a esta masterclass donde descubriremos cómo superar la ansiedad desde tu cerebro. Descubriremos brevemente una serie de razones por las cuales tenemos ansiedad y sobre todo haremos énfasis en qué soluciones podemos aportar y qué ideas podemos tener para afrontar este cuadro tan frecuente a nivel mundial de forma saludable. Ante todo quiero presentarme, mi nombre es José Rubén Bracho, soy médico cirujano de la Universidad de los Andes, preparador de fisiología y fisiopatología del sistema nervioso y por supuesto Neuroscience Manager. Habiendo dicho esto, vamos a iniciar con la masterclass. La masterclass la vamos a dividir en tres partes para hacer esto más sencillo. Hablaremos primero de una parte psicológica de la ansiedad, luego hablaremos de cómo nuestro cerebro interpreta la ansiedad y el miedo y sobre todo encontraremos soluciones. Utilizaremos este pequeño modelado para descubrir qué zonas del cerebro, dependiendo de los tipos de colores, se van a estimular cada vez que nosotros tengamos una particularidad como la ansiedad o el miedo en nuestro cuerpo y especialmente en nuestro cerebro. Hablemos entonces de la parte psicológica. Me imagino que cualquier persona levantaría la mano si esto fuese una clase y nos preguntaría ¿qué es la ansiedad? Bueno, vamos a ver a continuación en este pequeño gráfico que la ansiedad tiene tres componentes muy importantes. El primero de ellos es preocupación, el segundo de ellos es intranquilidad y el tercero de ellos es estrés. La ansiedad es un cuadro que es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos a nivel mundial. Existen miles de millones de personas que todos los días sufren de ansiedad e incluso ni siquiera son conscientes de ello y no están diagnosticadas dentro de los cuadros de población y dentro de los estudios que se hacen a nivel mundial. Entonces, si bien es cierto que la ansiedad es algo muy frecuente en nuestra vida, también nos preguntamos, ¿las soluciones para la ansiedad son frecuentes? Generalmente no. Generalmente estamos acostumbrados a vivir una vida con ansiedad y con estrés. Y justamente eso es lo que hablaremos un poco en esta masterclass. Quiero ayudarte a encontrar soluciones prácticas y sobre todo brindarte conocimiento específico para que puedas entender qué sucede y sobre todo qué puedes hacer. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de ansiedad decimos que pueden ocurrir picos de estrés. Esto es natural en la vida. El estrés, de hecho, como hemos visto en otras masterclass, es un elemento importante dentro de nuestra vida. Nos ayuda a reaccionar ante circunstancias importantes que pueden amenazar nuestra vida. El problema está en que si este cuadro se sostiene en el tiempo, evidentemente vamos a tener un problema, ya que no es normal y nuestro cuerpo y nuestra mente no están diseñados para sostener en el tiempo estrés, ansiedad y grandes cambios a nivel de nuestro cerebro. También decimos que tenemos dos grandes diferencias. Primero, el miedo y una segunda diferencia respecto a la ansiedad. No es lo mismo sentir miedo que sentir ansiedad. Y a continuación vamos a ver unos claros ejemplos sobre esto. Cuando hablamos de miedo, hablamos de una reacción muy evolutivamente hablando antigua, pero que se basa entre un peligro inminente que nosotros percibimos sobre nuestra vida y que se va a ubicar en el presente o en el pasado. Y esto es muy importante, ya que muchas veces nosotros reaccionamos en base a lo que vivimos en el pasado y vamos a determinar, de acuerdo a nuestra crianza, a nuestras creencias y a nuestra forma de pensar y de actuar, qué elementos van a causarnos miedo. Ahora, cuando hablamos de ansiedad, hablamos de una reacción hacia el futuro, algo que probablemente no esté sucediendo ahorita, pero que pueda suceder en el futuro. Y esto es una clara diferencia y también nos va a ayudar a entender qué podemos hacer y cómo podemos diferenciar uno del otro. En otras palabras, pudiésemos decir que la ansiedad no es otra cosa que terror al futuro o terror al tiempo. ¿Qué sucede? Nosotros normalmente tenemos contextos personales. No todas las personas reaccionan de la misma manera ante los mismos estímulos. Y eso es porque nuestro cerebro interpreta de manera distinta los estímulos y a su vez los relaciona con recuerdos únicos. Más adelante vamos a entender cómo el cerebro hace esto, pero es importante que te lleves de esta masterclass que no todas las personas reaccionan de la misma manera.
Y esto es muy saludable entenderlo, porque muchas veces cometemos el error de pensar que aunque algo a nosotros no nos afecta, a la otra persona le puede afectar y es la otra persona la que está mal. No, recuerda que cada persona vive con un contexto personal y la realidad es que, por ejemplo, si nosotros estuviésemos sentados en un parque y de repente vemos, como aparece en este gráfico, que aparece un león, la reacción natural de nosotros sería transformarnos en alguien que tiene miedo porque tenemos un peligro inminente de muerte. La reacción natural va a ser huir. Esto se debe a que nuestro cerebro está estimulando una serie de zonas muy antiguas de manera evolutiva. Nuestro cerebro, aunque nunca hayamos visto un tigre, puede relacionar con la reacción incluso de las personas que están alrededor que allí hay un peligro. Esto es producto de que nuestro cerebro a lo largo de muchísimos años ha empezado a determinar qué cosas pueden ser mortales para nuestra vida. Y esta es la típica reacción de huida. ¿Qué sucede? El problema aparece cuando nosotros tenemos este tipo de reacciones, pero no ante un león, sino ante un estímulo que no necesariamente vaya a generar compromiso en nuestra vida. Y esa es es el típico caso en el cual, por ejemplo, vamos al trabajo y de repente antes de entrar a una reunión importante sentimos palpitaciones, sentimos sudoraciones en las manos y sentimos ganas de salir a correr. ¿Por qué? Porque nuestra reacción ante un estímulo que, si bien es cierto, no está comprometiendo nuestra vida, es una reacción de huida. Es una reacción que está basándose en miles de años de evolución. Y allí es donde está la clave para saber cómo lidiar con el miedo y la ansiedad de manera adecuada. En este caso, obviamente estamos sintiendo miedo, ¿sí? Tenemos un peligro que nosotros vemos en el presente y que nuestro cerebro relaciona con recuerdos del pasado a nivel evolutivo y huimos. Pero ¿qué sucede si de repente tenemos esta misma reacción, pero en vez de reaccionar ante un tigre, reaccionamos ante el tiempo? En este caso, lo que nosotros estamos viendo es que estamos teniendo una reacción ante algo del futuro. En otras palabras, nuestra reacción está ocurriendo en base a algo que no es del presente, sino que es del futuro. Y ese futuro, si bien es cierto, no existe en el presente, está siendo creado de manera bastante clara por nuestra mente y por nuestro cerebro. En otras palabras, al final lo que la ansiedad nos dice es que tenemos miedo a nuestros pensamientos y tenemos miedo a una serie de conexiones nerviosas que hemos ido desarrollando durante los años en nuestro cerebro. Definitivamente esta manera de reaccionar es ansiedad. Tengamos en consideración que todos los seres humanos interpretamos de manera única todo lo que percibimos y esto no solamente es algo a nivel mental, es físico. La forma en cómo nuestro cerebro interpreta la realidad cambia. Un claro ejemplo es que nosotros reaccionamos en base al pasado. Y ahorita vamos a ver una serie de zonas en nuestro cerebro que se están estimulando en base a recuerdos del pasado, pero también en base a emociones como el miedo. Y vamos a entender qué está sucediendo en nuestro cerebro y qué podemos hacer para sanarlo. Esta razón o este punto sobre el cual nosotros hablamos de por qué reaccionamos en base al pasado es porque los seres humanos tenemos sistemas de creencias que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida. Hemos ido creando y creyéndonos nuestra creación sobre creencias que nos limitan. Existen creencias limitantes y también creencias que nos empoderan, pero la gran mayoría de las que realmente ejercen efecto en nuestra vida, tristemente son las creencias limitantes. Y esto tiene que ver mucho con lo que hablamos sobre el miedo y la ansiedad, porque estas creencias son las que nos llevan a transformar esa reunión de trabajo en un estímulo que nosotros sentimos como si fuese un tigre o un león. En otras palabras, si bien es cierto en la reunión es muy poco probable que encuentres un tigre o un león, sí puedes sentir que tu vida está en claro riesgo. Y eso es porque has construido y hemos construido una creencia en base a la reunión que nosotros vamos a ver y cómo va a influir sobre nuestra vida. Y en este gráfico solamente quiero mostrarte que, si bien es cierto, las personas vemos, ¿sí? Este es un cerebro, ¿sí? Y este es un ejemplo sencillo de cómo
El cerebro está captando la información que tú ves acá, pero al final la forma en cómo la interpreta, es decir, cómo llega a la corteza cerebral, es muy particular. Si bien es cierto, las líneas neuronales que nos permiten ver, en la mayoría de los casos son las mismas para todas las personas, lo que el cerebro, lo que tu cerebro y lo que mi cerebro hace con esa información puede cambiar de forma muy importante. Ahora vamos a hablar brevemente de la parte neurológica. Sí, ya hablamos antes de qué es la parte psicológica en base al miedo y la ansiedad, y ahora vamos a hablar finalmente cómo nuestro cerebro, que como puedes ver en este gráfico 3D es un órgano increíble, apasionante, vamos a ver cómo interpreta algunas emociones. En este gráfico puedes ver que cada uno de esos puntos en ese cerebro implica una emoción. Nuestro cerebro realmente es un cerebro sumamente emocional y tenemos muchas emociones. Si bien es cierto, hay algunas emociones básicas, tenemos muchas formas de percibir lo que sentimos y tenemos muchas zonas en nuestro cerebro que se encargan de percibir lo que sentimos. En otras palabras, si nosotros viésemos esa imagen en un modelado, diríamos que existen muchas zonas en esta parte de amarillo, en esta parte incluso de azul y de morado que se están estimulando. Entonces, cada vez que percibimos distintas emociones, vamos a tener distintas zonas en nuestro cerebro que se van a estimular. No es tan sencillo como decir que vamos a tener una zona en especial, ya que nuestro cerebro es un cerebro emocional. Dentro de esta zona del cerebro nos vamos a encontrar con la famosa zona reptiliana. Y para que tengas en consideración, forma parte de la zona, evolutivamente hablando, más antigua de nuestro cerebro. Es probablemente esta zona que tú encuentras acá abajo, ¿sí? Es una de las primeras zonas de nuestro cerebro que se formó a nivel evolutivo y por lo tanto tiene las reacciones de sobrevivencia de forma más claramente implantada. En estas zonas del cerebro vamos a tener muchas conexiones nerviosas asociadas a emociones, especialmente al miedo y a la ansiedad. Cada vez que se estimulan estas zonas es porque nuestro cerebro percibe que hay algo externo que nos está generando peligro y por lo tanto necesitamos defendernos. Dentro de todo este universo de partes del cerebro, quiero que hablemos de dos y de nuevo vamos a utilizar nuestro modelado. En este caso vamos a hablar brevemente de la amígdala y el hipocampo. La amígdala y el hipocampo forman parte del famoso sistema límbico que también hemos visto en otras clases de formación y se encuentra más o menos en esta zona. Siempre les comento a nuestros estudiantes que tengan en consideración que se encuentra entre la zona azul o morada. Estas dos zonas, la amígdala y el hipocampo, tienen dos grandes funciones. La amígdala se encarga de procesar emociones, pero sobre todo se encarga de procesar al miedo y la ansiedad. En otras palabras, cada vez que sientes miedo o cada vez que sientes ansiedad, tu amígdala está activada. Igualmente, cuando hablamos del hipocampo, el hipocampo se encarga de procesar algunas emociones, pero sobre todo se encarga de procesar la memoria, sobre todo la memoria a corto plazo. ¿Qué sucede? Una vez que nosotros vemos algo en la calle, nuestro cerebro lo que hace es activar al hipocampo para que surjan recuerdos y en base a esos recuerdos vamos a decidir si eso que nosotros estamos viendo nos está causando miedo o no. En otras palabras, vamos caminando por la calle y vemos a un león, instantáneamente nuestro cerebro dice, hey, esto es algo que puede causar peligro, nuestro hipocampo se estimula, nuestra amígdala se estimula, sentimos miedo y corremos. Entonces, el miedo, realmente como hemos visto hasta ahora, tiene una función evolutiva muy importante y se procesa básicamente en dos zonas. Aquí también puedes ver cómo nuestro cerebro procesa distintas emociones, como por ejemplo la rabia, el disgusto y principalmente el miedo. De nuevo, entiende y quiero mostrarte que cada una de estas zonas que está coloreada, por ejemplo, que está coloreada en morado, forma parte de una zona que también se estimula cuando tenemos una emoción. Fíjate cómo casi todo nuestro cerebro se estimula con cada emoción que sentimos, aunque sean emociones distintas y aunque sean zonas que puedan ser un poco diferentes entre ellas. Y aquí en esta imagen quiero mostrarte un cerebro y fíjate que en el centro de ella, ¿sí? Este puntico que nosotros vemos acá es la amígdala. Este es
esto es extraído de un experimento en el cual esta persona está viendo una imagen que causa miedo. Por ejemplo, está viendo un león o está viendo múltiples imágenes que normalmente causan miedo. Y fíjate cómo aquí en el centro los investigadores encontraron que efectivamente la amígdala se estimula. En otras palabras, sentimos miedo y nuestra amígdala se estimula. Es una de las zonas principales de nuestro cerebro que se encarga de procesar el miedo, que se encarga de decirnos, hey, ten cuidado, aquí hay algo malo que puede pasar. Ahora, si estuviésemos en una clase, estoy seguro que cualquiera de nosotros preguntaría, ¿es posible vivir sin miedo? Esta es una respuesta que fue dada por Alex Honnold, un famoso deportista estadounidense, quien se encarga de practicar uno de los deportes más extremos del mundo, llamado Free Solo, en el cual escala grandes montañas sin ningún tipo de seguridad, sin ningún tipo de arnés. En otras palabras, es una persona que si se cae, se muere. Hacer esta actividad para muchos de nosotros implicaría gran cantidad de miedo, y Alex lo hace de manera espectacular y repetida, lo hace muy bien muchas veces. Es por eso que los investigadores quisieron estudiar el cerebro de Alex, y lo que tú puedes ver en esta imagen, aquí que estoy señalando con el cursor, es el cerebro de Alex. Cuando Alex está sometido a circunstancias que normalmente darían miedo, fíjate cómo la zona que se señala como su amígdala no se estimula, en comparación con el del resto o muchas otras personas que cuando se someten a circunstancias o ven imágenes que dan miedo, sí se va a estimular. En otras palabras, Alex vive sin miedo, ya que su amígdala no responde de manera adecuada. Y de nuevo nos podemos preguntar, ¿vale la pena vivir sin miedo? Vamos a responderlo con esta caricatura. Imagínate de nuevo que tú estás viendo al león. Estás nervioso, ya te entendiste que hay algo que pueda amenazar tu vida, pero en este caso, en vez de salir corriendo, decides acostarte y relajarte. ¿Qué sucedería probablemente? Que si el león es un animal agresivo o si estás en la selva, probablemente te puede herir de gravedad. Entonces, el miedo que inicialmente nosotros hemos visto como algo que cuando se sostiene en el tiempo es malo, realmente lo que sucede es que cuando tenemos dosis adecuadas de miedo, tenemos reacciones que buscan proteger nuestra vida. En otras palabras, no está mal sentir miedo. Lo que está mal es que ese miedo sea sostenido. Y tampoco es saludable eliminarlo totalmente, porque a través del miedo lo que buscamos es mantener nuestra sobrevivencia. Después de haber dicho todo esto, varios de nosotros nos preguntaremos, ¿y qué podemos hacer? Y es aquí cuando vamos a entrar en la tercera fase de nuestra ponencia y la fase final y vamos a hablar de soluciones. Vamos a hablar de 4 enfoques muy importantes sobre soluciones que puedes aplicar de manera práctica en tu vida. Para esto te invito a que primero te relajes un poco y entremos a hablar de la primera. Primero, el primer dato o la primera herramienta que te puedes llevar de esta masterclass es que para saber convivir con el miedo y sobre todo la ansiedad necesitamos un cambio de enfoque. Necesitamos transformar no solamente lo que creemos de nosotros, sino lo que creemos del mundo que nos rodea. Y para esto necesitamos analizar esas creencias limitantes, descubrir dónde se encuentran, observarlas y poder sanarlas. Esto es un proceso profundo, pero que es sumamente útil. Por lo tanto, te invito a que puedas poco a poco analizar qué creencias tienes tú sobre el mundo, qué creencias tienes tú sobre el futuro, y allí vas a encontrar un hermoso camino que te va a ir guiando a sanar cada una de esos patrones mentales que hemos creado hasta ahora y podemos generar definitivamente mayor bienestar para nuestra vida. El segundo ejemplo o la segunda herramienta definitivamente es la meditación. Y estoy seguro que muchos de nosotros nos preguntaremos, ¿y cómo hago para meditar? Porque generalmente cuando hablamos de meditación, hablamos de procesos en los cuales nos imaginamos una persona en el Tíbet o una persona sumamente en un lugar totalmente alejado y decimos que meditar es difícil. Lo que quiero explicarte en esta pequeña masterclass es que meditar es mucho más fácil de lo que te imaginas. De hecho, como te coloco en esta gráfica, ni siquiera tienes que transformarte en un monje budista. Incluso puedes sentarte de manera cómoda, ¿sí? en tu cama y meditar. Lo que no te recomiendo definitivamente es que lo hagas acostado o de manera incómoda.
Pero ten en consideración que hay estudios científicos que dicen que meditar al menos 17 minutos al día durante 3 días a la semana puede causar cambios totalmente beneficiosos en tu cerebro. Y realmente lo que sucede es que se ha demostrado a través de muchas investigaciones que cada vez que meditamos, diversas zonas de nuestra corteza cerebral que encuentras aquí en color amarillo se estimulan. De hecho, lo que encontramos es que se estimulan las zonas de nuestro cerebro que se encargan de darnos claridad. Sí, son zonas que se encuentran justo detrás de nuestros ojos y se denomina corteza cerebral. Una zona especial de esta corteza cerebral se encarga de darnos claridad y eso permite que podamos trabajar de manera mucho más armoniosa nuestras creencias limitantes, porque al final lo que vamos a hacer es adquirir herramientas para decir, ok, estoy a punto de entrar en una reunión que es muy importante, pero no necesariamente tengo por qué encontrarme con un león que me vaya a despedazar allí. Si el león existe es porque yo lo estoy creando. Entonces, esa claridad mental para descubrir nuestras creencias limitantes y poder sanarlas, la obtenemos a través de la meditación. Recuerda que cada vez que meditamos, al final nos transformamos en una energía o en una antena que se encarga de intercambiar energías y pensamientos con lo que nos rodea. Y lo hermoso de esto es que cuando nos transformamos en una energía o en una antena que se encarga de enviar señales positivas, también vamos a recibir señales positivas de nuestro entorno. Como te comentaba anteriormente, existen muchas formas de meditar, pero una de las que no te recomiendo es sentado de mala manera, con mala disposición o incluso acostado, porque lo natural es que te vayas a quedar dormido. Existen muchos planes para meditar, pero sencillamente lo que necesitas a veces es sentarte en un lugar tranquilo, cerrar los ojos y concentrarte en tu respiración. Tratar de inhalar lo más que puedas, tomar aire lo más que puedas y botar aire lo más que puedas. Al final, lo que buscamos con todo esto es anclar nuestra mente al presente, tratar de evitar ese estado de rumiación, sí, de constante procesamiento de pensamientos sobre el futuro. Otra herramienta muy poderosa que practicamos en Medical Talks, que practico y le ofrezco yo a mis estudiantes y a mis pacientes como médico, es crear un perfil neuropsicológico a través de una serie de herramientas científicamente comprobadas que pueden ayudarte a descubrir qué tipo de personalidad has construido en tu vida y sobre todo qué partes de esa personalidad puedes afianzar y qué cosas puedes integrar. La idea de esto es potenciar tus habilidades personales, sociales y laborales. Al final lo que buscamos es crear una mejor relación contigo y con tu entorno. Y para eso necesitamos conocerte y que tú mismo te puedas conocer y tener herramientas y una línea clara sobre qué acciones vas a tomar para mejorar tu vida. Al final lo que nosotros hacemos a través de estas herramientas es analizar cuál es tu perfil, entender qué está sucediendo y sobre todo proponer cambios y acciones específicas para ti para que puedas mejorar tu vida. Y finalmente también tenemos sesiones personalizadas en las cuales vamos a analizar todo tu mundo, todos tus antecedentes personales, médicos y vamos a proponer soluciones que puedan adaptarse de manera adecuada a ti. Al final lo que buscamos con todo esto es que podamos, por supuesto, crear un equilibrio y bienestar en nuestra vida. Esa ha sido toda la masterclass por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo viaje y espero que nos podamos ver pronto. Un fuerte abrazo. Chao.